con esta celebración comenzamos la Semana Santa solemnemente con esa bendición de los ramos que nos acerca a ese pueblo de Dios que el día de la entrada de Jesús en Jerusalén aclamó al Maestro como su Rey y Señor. Y estos ramos que llevamos en nuestras manos serán un signo de nuestro compromiso, de nuestra posición, de ese decir: Jesús es mi Señor, mi Rey, mi jefe, Él es el que manda. Y entonces llevaremos a nuestros hogares estos ramitos y los pondremos en algún lugar donde lo veamos todos los días. Y desde allí, desde este signo, recordemos cada día de qué lado estamos. Porque justamente estos ramos representan nuestra adhesión, nuestro compromiso con Él. Y esto es muy importante justamente porque esta semana es la semana clave de toda la historia humana. Aquí se juega el drama humano, porque no es simplemente un hombre crucificado como hubo tantos en este tiempo, sino que es Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Señor, a quien nosotros, los hombres, tratamos de esta manera. Por eso digo el drama humano, justamente porque va a llegar el día donde, Viernes Santo, Pilato muestre a los hombres, a Jesús, y le pregunte: ¿de qué lado están ustedes? ¿De Barrabás o de Jesús? Y allí, incitados por las autoridades religiosas de su tiempo, el pueblo, ese pueblo que le aclamó, también dijo lo que las autoridades le dijeron que diga. Y entonces mandamos a la cruz a Jesús y dejamos libre a Barrabás. Muchos gritaron como les habían dicho las autoridades, pero otros que estaban junto a Jesús y que le venían siguiendo, en ese momento callaron. Y no se podían callar en ese momento. Justamente tenían que gritar más fuerte que nunca de qué lado estaban. Y ese día callaron. De la misma manera que Pedro niega conocer al Maestro. De la misma manera que Judas le entrega. De la misma manera que Pilato, teniendo en sus manos la vida de Jesús, lo entrega. Es decir, es el drama humano. La humanidad entera se juega allí en esos días ante el Dios hecho hombre y lo manda a la cruz. Y allí Jesús aclama eso que decíamos en el Salmo, porque Jesús toma esta oración, este Salmo, y lo pone en sus labios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
No sé si alguno de nosotros en nuestra propia vida ha pasado por situaciones tan difíciles que siente esto, que Dios le ha abandonado. Por eso digo, formamos parte de ese drama, el drama humano. Y Dios va a hacer algo totalmente sorprendente. A su hijo, quien se siente abandonado por el Padre, le va a responder dándole, restaurándole la vida, resucitándolo. En toda esta Semana Santa iremos paso a paso viendo toda esta situación, cómo se va dando, viendo a los que rodean a Jesús, viendo a las autoridades, viendo a todos los que de una u otra manera van tomando partido en el drama de Jesús y en el drama nuestro, el drama humano. Subrayamos aquí la presencia de los discípulos, de los apóstoles, que van a tomar unas decisiones bastante inexplicables en estos momentos, desapareciendo cuando tenían que estar allí al lado del Maestro. Vamos a ver las autoridades religiosas de las que esperábamos otro tipo de respuesta, que ante el Maestro, que se presenta totalmente vulnerable, proceden de una manera insólita para sus cargos, entregar al inocente y liberar al culpable. La autoridad romana, que matar uno más o uno menos era prácticamente igual. Sin embargo, optan por lo más fácil. Lo que el pueblo les pedía. Y el pueblo, que tiene toda una complicidad, siguiendo lo que le decían las autoridades religiosas, sabiendo que también Jesús no había hecho ningún mal. ¿Cuál era su pecado? Nos lo dice la cruz. Arriba del crucificado le pusieron un cartelito que decía en 3 idiomas: este es el Rey de los judíos. En realidad, la frase es la siguiente: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y por eso fue crucificado, porque para los romanos decir que era rey era ponerse en el lugar del César. Entonces para los romanos era un delito tremendo. Entonces ellos, que son los que lo crucifican, ponen ese delito. Pero no solo ese era el delito, de acuerdo a cómo lo veían los israelitas. Los israelitas, en su autoridad máxima, que era el sumo sacerdote, pregunta a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el que debía venir? Y Jesús contesta con toda claridad: sí, lo soy. Es decir, ante las autoridades máximas, Jesús acepta su condición, aunque al procurador Poncio Pilato le va a decir: soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El
quizá pensaba que venía a suplantar al César. Y Jesús le dice, no, mi reino no es de este mundo. De todos modos, el César no era a quien venía a reemplazar Jesús, sino a instaurar el reino de Dios. Por eso Pilato no entiende y lo deja en manos de la gente. Y le pone a Jesús delante de todos y les dice, ahí tienen al hombre. Y nos dice la palabra, como acostumbraban para la Pascua a liberar a uno de los que estaban condenados, les pone a Jesús y les pone a Barrabás, y allí tienen que decidir la gente, todos los que estaban allí, con quién quieren quedarse. Y allí donde se callan los discípulos, allí donde se callan los apóstoles, no gritan como tendrían que haber gritado. Y pensaba que no solo estos personajes hay allí en el drama de Jesús, sino otros, quizá más ocultos, pero también que tienen su parte. Hay dos animalitos que están en la pasión de Jesús. ¿Saben cuáles son? Uno, el asno. Inocentemente lleva al maestro a entrar a Jerusalén, a ser aclamado. Imaginen ustedes este animalito que nunca imaginó tener parte en semejante drama. Y hay otro animalito más. ¿Saben ustedes cuál es? El gallo. Había un gallo allí cerquita de donde estaba produciéndose todo este drama, porque Pedro había jurado defender al maestro y Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Tremendo. Ese gallito parece que estaba metido en el drama. Tenía que dar la señal exacta. Entonces, en el momento en que Pedro niega por 3ª vez, allí aparece este animalito de Dios y dice lo que tiene que decir. Me negaste 3 veces. Pero hay otro personaje más, aunque no es animado como este, que también está allí en el drama y que yo quería subrayar hoy. José de Arimatea, que era un fariseo y que ocultamente admiraba a Jesús, José de Arimatea va a pedir a Poncio Pilato, cuando Jesús está muerto en la cruz, su cuerpo para poder enterrarlo. Y este José de Arimatea, antes de enterrarlo, compra una sábana y con esa sábana lo envuelve al maestro y lo pone en el sepulcro. El sepulcro que estaba cerca allí de este lugar donde fue crucificado, en el Gólgota. Y digo esta sábana y subrayo porque quizá nosotros imaginemos una sábana con la que envuelve simplemente, pero no era tan así. Era una sábana muy particular, del modo como los judíos ponían a sus difuntos. Era una sábana de unos 2,5 metros de ancho por 5 metros de largo. ¿Se imaginan ustedes? No es una sábana común, como nosotros las conocemos, sino una sábana larga. Y entonces ponen a Jesús apoyando su cuerpo
sobre la sábana y le dan vuelta y la ponen tapando todo su cuerpo, de espaldas y de frente. No sé si me explico, lo envuelven a Jesús y allí le ponen en el sepulcro. Esa sábana todavía hoy existe. Está en la Catedral de Turín, en Italia, al norte de Italia. Y allí cada tanto tiempo se expone a los fieles y ha tenido en la historia la visita de muchos santos a la veneración, porque es quizás la reliquia más importante de la cristiandad. ¿Cuál es la particularidad de esta sábana? Y que ha estado en contacto con Jesús y allí ha quedado las marcas de la pasión. Tal es así que siempre, a partir de distintos momentos de la historia, esta sábana fue venerada y anduvo por distintos lugares hasta que llegó allí a la Catedral de Turín. Un día, de hace casi 200 años, un abogado que era un hombre que era aficionado a la fotografía, que se había inventado hacía muy poquito, pidió fotografiar la sábana santa a las autoridades allí de la Catedral de Turín. Y se la concedieron la autorización. No era una empresa fácil, ya que la fotografía estaba en pañales, y también la sábana tenía unas dimensiones bastante insólitas para fotografiarla, pero se las arregló este abogado y pudo hacer la fotografía de ese tiempo, con la técnica de ese tiempo, fotografió la sábana santa. Bueno, hasta aquí algo que puede parecer normal, pero lo que sucedió después no fue normal. Llegó a su casa, a donde tenía un tallercito donde hacía las revelaciones, y puso esta fotografía a hacer el proceso que hacen los fotógrafos que hacían en esos tiempos para revelarla. Cuando la revela, ahí viene el gran misterio. Se encuentra con que el negativo de la fotografía en realidad no era un negativo, era un positivo. De ahí donde viene todo el tema raro. Raro digo para comprender, porque aparece el rostro de Jesús. Imaginen ustedes nosotros tener una foto de Jesús finales de 1800. Y a partir de allí se empieza a divulgar mucho más la devoción a la sábana santa. Esa sábana que estuvo en contacto con Jesús, que José de Arimatea puso allí, que la compró él y que lo depositó en el sepulcro. ¿Cuál es entonces la realidad que nos muestra la ciencia de este tiempo? Es que el verdadero rostro de Jesús aparece allí, como una foto. Y aparece también todos los signos de la pasión, la flagelación, todos los golpes que recibió Jesús en la espalda están allí marcados. Su apertura, digamos, su abertura en el costado por la lanza, aparece allí con toda claridad. La corona de espinas, con sus signos, sus clavos que han dejado allí, los pinchos, estos han dejado las huellas de la sangre en su
cabeza, las lesiones en la cara, los clavos en los pies y en las manos. Si alguien hubiera querido hacer esto pintándolo, no podía haber sido más elocuente. Todo está allí en esa sábana. Digo, por eso hoy parece un rengloncito en el Evangelio con este personaje, José de Arimatea, pero lo que él hizo de ir a comprar esa sábana, misteriosamente llegó hasta nuestros días y está, como les decía, en la Catedral de Turín. Dios nos sigue hablando, nos sigue mostrando el drama humano, que se multiplica no solo en estos signos, sino también en cada hermano que vemos y que por allí está pasando todas estas situaciones que pasó Jesús. El drama humano. ¿Cuántos crucificados en la historia? Y por allí nosotros tenemos que gritar, no callarnos. Y es más fácil callarse. Y cuando nos callamos, el espíritu del mundo sigue crucificando a los hombres. Por eso estos ramitos son muy importantes. Son un compromiso. No le podemos fallar a Jesús, porque el drama humano continúa y el drama humano está en cada calle, en cada situación, en cada hermano que vive situaciones de cruz y donde por allí siente justamente esto que decíamos en el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No pueden seguir pasando todas estas situaciones mientras nosotros